Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper emocionada porque tengo un invitado que estará en Colombia en muy poco tiempo y nos va a contar y con el que hablaré sobre la transformación de las marcas. Voy a contarles de quién se trata y me voy a permitir leer un pequeño resumen de quién es Juan Carlos Malet. Juan es un líder de marketing transformacional con más de 20 años de experiencia, redefiniendo marcas y cultura de equipos a nivel global. De hecho, tiene un enfoque con mucha experiencia en Medio Oriente, Latinoamérica y México. Desde sus inicios como asistente en un pequeño taller mecánico, que ahora nos cuenta de eso, hasta liderar la estrategia de marketing en más de 14 países para Coca-Cola Company. Juan ha demostrado que el liderazgo auténtico y la creatividad estratégica pueden convertir marcas en íconos. Hoy, como fundador y CEO de Palmer, Cooper Wallace, conferencista y mentor, ayuda a las marcas retadoras a superar límites y dominar sus mercados. Es profesor de la maestría en Mercadotecnia Estratégica de la Universidad Panamericana, autor de Cómo robarle la novia al líder. Eso me parece maravilloso. Es un libro que les recomiendo porque me encantó. Ahora le voy a pedir que nos cuente de eso y anfitrión del podcast La Chamarra de Palmer. También se los recomiendo porque está maravilloso. Ya le he seguido varios capítulos y habla mucho de transformación de marcas. Su misión es muy clara y es construir marcas retadoras con historias únicas que trasciendan y transformen la vida de los consumidores y la cultura. Así que Juan, qué emoción estar aquí contigo para que hablemos justamente de esa transformación, para que hablemos de cómo has vivido ese proceso y bueno, cómo las marcas realmente pueden ir un paso hacia adelante y buscar cómo realmente, cómo construir, mejor dicho, marcas de futuro, ¿no? Creo que es el gran reto de todos. Así que bienvenido, Juan, y cuéntame un poquito de quién es Juan, esa experiencia tan linda que tienes en esa transformación de marcas. A ver, lo primero, Elsa, feliz de estar acá contigo y muy emocionado de regresar a Colombia ahora en septiembre, a ese gran evento donde vamos a tocar el pasado, el presente y el futuro de las marcas, lo cual me parece fascinante. Tú sabes que a mí, si hay algo que adoro, es las marcas personales, las marcas empresariales y bueno, pues las marcas de consumo y de servicios. Entonces, feliz de estar acá contigo. ¡Qué emoción! Hablando, no, hombre, feliz. Hablando un poquito de la historia que me decías. Sí. Sí, tengo la fortuna de que mis papás me pusieron a trabajar desde que yo era muy chiquito. En todos los veranos, cuando terminaba clases, pues me llevaban a trabajar. Y a veces fue en un taller mecánico, a veces en otros lugares. Por ejemplo, a los 16 años estaba vendiendo trajes Ah, en Liverpool, que es una tienda departamental muy sí. conocida acá en México. Y bueno, eso fue uno de mis primeros empleos formales. Y justo cuando tengo edad, ya donde podía poner pues un poquito mis horarios en la universidad, fue como el segundo semestre, pues me metí a trabajar de lleno en un taller mecánico. Pero obviamente el taller mecánico empecé a trabajar desde chiquito. Entonces es chistoso porque tengo historias en donde pues los mecánicos eran malvados y me llamaban el estorbante, ¿no? Entonces yo era el estorbante y era algo horrible, pero pues bueno, pues le hacías honor y trabajabas y pues me tocó a veces cambiar piezas en un motor y a veces me tocó quitarle pintura a los coches o hacer inventario en las bodegas. Y bueno, de ahí yo siempre veía y me encantaba tratar con los clientes. Al final los clientes son la gasolina de cada uno de los negocios y me encantaba entender cómo funcionaba el negocio, ¿no? Y sabía que si al cliente lo atendíamos bien, pues el cliente iba a regresar y no solo iba a regresar, nos iba a recomendar. Y pues me tocó también trabajar en uno de los primeros cambios de logotipos que hice en mi vida, ¿no? El taller en el que trabajaba, le cambiamos el logo y metimos una encuesta de satisfacción, que al principio pues sí lo impulsaban, luego se quedó por ahí. Y bueno, me tocó trabajar un rato ahí, luego pasé a diferentes empresas. En Coca-Cola me tocó pasar de ser la historia del trainee que se convierte en director en México y luego me convertí en director del Medio Oriente. Estuve 4 años viviendo allá en el Medio Oriente, vivía en Dubái con mi familia y me desplazaba a todos los países, incluido Palestina, incluido Irak y todos los demás, sí, países donde se viven cosas muy fuertes, pero donde te puedo decir que conocí gente más linda que he conocido, gente de familia, gente de amigos, gente de valores, ¿no? Cuando
pues es un cambio de percepción muy importante, por lo menos en mi caso, que estaba muy influenciado por la cultura de Hollywood, ¿no? Y que decían, no, es que los árabes, cuídate. Y Sí. de repente estás allá y ves que son gente súper linda, súper noble, compasiva, de primera. Entonces me tocó vivir cosas muy lindas. El Medio Oriente es la única región en el mundo en donde Coca-Cola Company no era líder Mm. y Qué me gran tocó trabajo trabajar hizo ahí, ¿no? allá. Sí, no, me tocó vivir experiencias inolvidables en Arabia Saudita, en Uy, Irak, en Palestina, en todos lados. Y me traje todos esos aprendizajes. Hace 4 años abro mi propia empresa, se llama Palmer Cooper and Wallace, y llevamos 4 años ya en esta linda empresa, trabajando con posicionamientos de marcas para asegurar que se convierta en el motor de crecimiento de la compañía, con innovación o con desarrollo de capacidades y culturas, que es algo que me ha estado quitando el sueño últimamente, porque lo que he estado viviendo es las culturas, es cómo se vive la marca hacia adentro, me encanta. ¿no? Entonces, Sí. pues muy bien, a grandes rasgos ese es el resumen de mi vida profesional y pues muy feliz de estar acá contigo. No, yo emocionada primero de escucharte esa historia tan linda, tan inspiradora, ese proceso que has vivido. Y creo que estás tocando algo muy lindo, se habla y hablas dentro de tus palabras sin mencionarle una gran transformación. Mm. Y quisiera que habláramos de eso, porque finalmente toda esa trayectoria te ha llevado sin duda alguna a ver las cosas diferentes. Yo que tengo la gran fortuna de trabajar a tu lado, tú hablas mucho del alma, del sentido, del propósito, de la transformación. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso que te lleva de ser un trainee a un director en México, pero luego haces un salto a una cultura que no conocías, que te Ujú. enseñó realmente la sensibilidad de los mercados? ¿Qué tiene que cambiar, Juan, para que a uno le vaya bien? O sea, ¿cuál es la transformación que tiene que darse para que las cosas se den? A ver, lo primero es tener claro para dónde quieres ir, cuál es el objetivo, qué es lo que quieres lograr. Lo segundo es no quedarte en, ya sé a dónde quiero ir y lo puedo ver, no visualizar, porque estamos en una era en la que la gente te dice, no, visualízalo. Está bien, visualízalo, pero una vez que lo visualizaste, dices, voy para allá, no se puede quedar ahí. Ponle una estrategia detrás. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuáles son las palancas que tengo que jalar para llegar a mi objetivo? Y por último, ejecuta. Bueno, no es por último, ejecuta. O sea, si dijiste que este era el plan, ponlo en marcha y dale el tiempo que requiere para entender los resultados. Y una vez que tú estás ejecutando, escucha, porque la respuesta está allá afuera. Desde el principio hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar al consumidor desde el día cero. Y digo, ahí tú eres la reina, mi querida Elsa, tú eres la reina de escuchar al consumidor, pero es en el punto cero, cuando voy a lanzar un producto, un servicio, pues tengo que entender muy bien qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Porque si no sé, pues no hay manera de llegar a donde tengo que llegar. Una vez que lo entiendo, creo el plan, ejecuto y luego vuelvo a aprender. Qué lindo eso. Y entonces, dicho eso, digo, ese es el ciclo normal. Ahora, me pediste que te hablara de transformación. Entonces, hablemos de transformación. Empecemos por los fundamentos. Lo que no crece, se estanca. Lo que se estanca, se pudre. Lo que se pudre, se muere. Sí. ¿A qué voy con esto? A que todos como humanos y las propias marcas, de la misma manera, tenemos que estar buscando maneras de crecer. ¿Cómo nos llevamos a nosotros mismos al siguiente nivel? Como humanos, como marcas y como nuestras empresas, cómo las llevamos siempre al siguiente nivel. Llevarlas al siguiente nivel, por lo general, va a implicar un dolor. Y ese dolor es el dolor de crecimiento. Es el dolor de transformación. Es cuando la oruga se mete al capullo y empieza a desarrollarse de tal forma, a aprender de tal forma, que de pronto, ¡pum!, sale una mariposa transformada. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros como humanos y las marcas con las que trabajamos. ¿Cómo los llevamos ahí? Sacándolos de su zona de confort. Yo he visto, de verdad, he visto muchísimas, muchísimas marcas. Unas que crecen, unas que se estancan, otras que se mueren después de un alto crecimiento. Y lo que yo veo en común detrás de las que crecen es un estilo de liderazgo que tiene este inconformismo constructivo.
¿A qué No, eso, voy? eso está súper interesante. Inconformismo constructivo, eso está súper Constructivo. interesante. O sea, no es como que nada me gusta y todo está mal, sino siempre están viendo, ok, ya llegamos aquí, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Y cómo lo hacemos mejor? ¿Y cómo lo hacemos mejor? Y eso lo veo hacia adentro y hacia adentro con su propio equipo, de cómo lo llevo al equipo al siguiente nivel. Por eso estoy trabajando tanto en transformación cultural, pero también hacia afuera con las marcas. Ok, ya llegamos aquí, ya consolidamos una posición. Ahora, ¿cómo alcanzamos la siguiente meta? ¿Cómo llegamos a la siguiente cima de la montaña? Y para mí, en mis palabras locas de cómo hacemos que el marketing sea más simple, es cómo quitarle la novia al líder. Eso me encanta. A mí eso me encanta, eso me parece divino. Y quisiera que ahora nos cuentes en detalle, pero después de que termines esta idea, de a qué te refieres con eso, porque creo que ahí hay una profundidad impresionante. Pero dale, continúa con lo que nos estás contando de transformación. Ahora, em, sí, a ver, la transformación te tienes que poner en una zona incómoda. Y para llegar a esa zona incómoda, pues lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Cuando tú te conoces bien, sabes, uno, qué es lo que quieres lograr. Dos, cuáles son tus capacidades para lograrlo. Tres, si estás listo o no estás listo. Eh, si estás en ese lugar, tienes que pasar al siguiente nivel, que es cómo le haces para entender el terreno de batalla, el terreno de juego. ¿De qué tamaño es la oportunidad? ¿Quiénes son los jugadores que están jugando allá adentro? ¿Quiénes son los competidores clave? ¿Quién es el líder? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué es importante saber quién es el líder? Porque, afortunado o desafortunadamente, los consumidores vírgenes no existen. ¿A qué voy? A que todos los consumidores, o la mayoría de los consumidores, a menos de que sean gente ya pequeños o menores de edad, ya han probado la categoría en la que estás jugando. Lo más seguro es que ya hayan tenido alguna experiencia con estas categorías. Y no solo eso, hoy están consumiendo algo que no es lo tuyo. Y por eso tienes que voltear a ver al líder. ¿Quién es el grandote? ¿Quién es la grandota de esta cancha? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ella o él tenga la mayoría del mercado y que tú tengas que ir y ver la manera de quitarle un pedazo del mercado. Ahí ya estamos entrando un poquito más al terreno de las marcas retadoras, que si quieres con mucho gusto me meto a platicar, pero no Me si quieras que encanta, me meta por vamos allá. para allá, vamos para allá, vamos para allá, pero hay un tema que sé que a ti te encanta y que creo que estás trabajando de una forma muy importante con las marcas y tocabas ahora es la cultura Ujú, adentro. Nos ujú. esforzamos mucho en hacer muchas cosas desde la marca hacia afuera y trabajamos muy fuerte por definir postulados, posicionamientos, etcétera, pero a veces nos olvidamos de la casa. Ahí, de acuerdo a tu experiencia, Juan, ¿qué deberíamos entender? ¿Qué deberíamos cuidar? Porque a veces los marqueteros nos enfrentamos pareciera que de puertas hacia afuera, ¿no? Pero no, si el primero que te compra no es el que está adentro, pues vas a tener una gran dificultad. ¿Qué consejo nos puedes dar de acuerdo a tu experiencia en esa transformación cultural hacia adentro? Qué gran frase te acabas de aventar. Si el primero que te compra no está adentro, tenemos un problema, ¿cierto? Sí, sí. Entonces sí, los primeros que te tienen que comprar son tus empleados a nivel idea. Ojo, puede ser que tus empleados o la gente que trabaja contigo tal vez no son tu público objetivo y es válido, pero ellos tienen que creer en la promesa de marca que estás haciendo hacia afuera. Ahora, me he encontrado con muchas culturas muy diferentes. De hecho, a mí me tocó una experiencia preciosa dentro de la compañía Coca-Cola en mi primera dirección en México, que me tocó llegar a un lugar en que era un cementerio de elefantes y que tenía una cultura pues destructiva, con gente en burnout absoluto y con muchos temas. Y no solo eso, pues obviamente eso se reflejaba en las marcas. Las marcas venían en decrecimientos brutales año tras año y parece que era una categoría que estaba condenada a morir.
Y fue mi primer reto como director y pues me invitaron y yo acepté. A mí siempre me han gustado mucho los retos, siempre me ha gustado las cosas difíciles y me metí y dije, bueno, esto lo tenemos que transformar sí o sí. Con muchas cosas en contra y aún hablando con gente que me quería, que estaban en puestos de liderazgo muy altos, que me decían, Juan Carlos, tú tienes que tener ¿Qué mucho estás cuidado haciendo? ahí. Claro, o sea, está bien, ya te metiste, ok, ya ganaste tu posición, bien, maravilloso, Juan Carlos, pero ¿cómo vas a hacerle para salir de ahí vivo? Porque Oh, wow. los buenos se han ido por la puerta de atrás y tú eres chiquito. Y ahí fue donde yo dije, uy, aquí ya se armó. O sea, o salgo en camilla, ¿no? O esto sale para O me arriba, voy para Medio Oriente. o me voy para Medio Oriente. Pero yo, mi idea era, yo tengo que dejar esto como un motor de crecimiento, porque eso es lo que yo creo. Las marcas tienen que ser un motor de crecimiento de la empresa. Pero teníamos que construir una cultura empresarial saludable. Y no solo saludable. Tú sabes, las marcas son promesas. Y son promesas cumplidas, las marcas Sí, buenas. Las marcas medio así medio, pues son es. promesas que no se cumplen y por eso nadie las vuelve a comprar. Pero las Así marcas es. son promesas cumplidas. Es lo mismo que las personas, es lo mismo que las culturas. ¿Cuál es la promesa que tú estás dando? Y yo, pues ahí dije, quiero hacer un equipo que sea guerrero, que sea súper aguerrido, que salga con todo a matar en la cancha, a ganar en la cancha. Qué bonito. Y no era un equipo de marketing, era un equipo multifuncional, porque yo sabía que marketing solito no podía ganar la batalla. Y Ok. pues, ¿qué tuvimos que hacer? Entender la marca con la que estábamos viviendo nosotros, y si nuestra marca era respetada o no, o si era respetable o no, o si nosotros estábamos trabajando en una marca genérica, que de hecho el nombre de la categoría en la que yo trabajaba era completamente genérico. Y entonces, ¿cómo transformábamos esa marca genérica en algo que tuviera significado, en algo que tuviera sentido hacia adentro, sobre todo porque la cultura se vive hacia adentro? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es entender, conocerte a ti mismo una vez más, entender bien el área, entender bien o la empresa y la cultura actual y cuál es el objetivo que tiene la empresa para después pasar a, ok, ya sé cuál es el objetivo, qué es lo que está pasando hacia adentro, que no nos está dejando avanzar. Tenemos la cultura ya bien, tenemos una promesa hecha hacia adentro o simplemente venimos todos a trabajar para sacar lo que está para afuera. Y si entiendes esa promesa y luego la construyes de una forma que sea una marca interesante para ti, para los que trabajan contigo y que se pueda hacer expansiva. Por ejemplo, ahí la construimos de tal forma que no era una marca de marketing, era una marca como una empresa. De hecho, Qué lo bonito. llamamos Refrescos Frutales Inc., ¿no? Ah, De un área que se llamaba Sabores. La convertimos en esto y era Inc., ¿por qué? Porque no era marketing. Era marketing, eran era todos. comercial, era estrategia, éramos todos. Y entonces, si entre todos ponemos con mucha claridad cuáles son los valores, cuáles son las creencias que tenemos nosotros detrás de nuestro equipo, detrás de lo que representamos, y luego cuáles son los comportamientos que queremos ver reflejados en cada uno de los miembros del equipo. Y de ahí lo movemos a cuáles, porque vamos a tener que cambiar hábitos. Ojo, cambiar una cultura, igual que hacia afuera, las marcas, tienes que cambiar hábitos y no hay nada más difícil. Y tú lo sabes perfecto, Elsa. A ti te ha tocado cambiar hábitos seguramente o te ha tocado estudiar muchísimos casos de cómo cambiar hábitos. Y para mí la forma en que lo he visto es a partir de cómo construyo rituales. Qué Y bonito entonces eso. estos rituales me hacen que el cambio sea más sencillo porque como todo en la psicología, como el perro de Pavlov, ¿no? Si yo te Sí, estimulo de una manera constantemente sí. y te premio, pues entonces vas a empezar a entender que si actúas de cierta manera, te doy este premio, y si actúas de esta, y empiezo a cambiar hábitos con cosas bien chiquitas, con rituales bien chiquitos. Y como veían que lo hacíamos de manera consistente y contundente, pues la gente empezaba a voltear a ver al área y decía, oye, yo quiero trabajar ahí, yo quiero ser Ay, qué parte de esto. bien. Y Qué se empezó a convertir bonito. en un lugar que empezaba a atraer talento,
no porque pagábamos más, porque pagábamos igual que toda la compañía, pero la gente quería venir a trabajar con nosotros. Y hasta creían que éramos como un culto, ¿no? Era muy divertido porque eran los del culto de frutales y todos querían ser parte Se de creó una esto. cultura, una cultura. Totalmente, se creó una cultura y se transformaron, se rompieron paradigmas, nos salimos de la zona de confort, tuvimos que retar a muchísima gente y al principio fue muy difícil y tuvimos que atravesar varias paredes de cristal en donde atravesabas y estabas lleno de sangre y seguías caminando. Y sabes, al hacer bien la cultura, la gente está enganchada, está motivada, está con todo el hambre del mundo de transformar y, y esa hambre, si tú al tiempo le pones la estrategia correcta de negocio, la gente va a ir y va a dar mucho más de lo que tiene que dar. Y entonces trabajamos con buenas estrategias de marcas, con esas buenas estrategias, con buena ejecución, porque además teníamos de nuestra mano al equipo comercial y el equipo comercial tenía tanta hambre como nosotros de transformar. Y entonces ejecutábamos, planeábamos, ejecutábamos, planeábamos, ejecutábamos. No te hago el cuento largo, pero logramos el reconocimiento más alto que podíamos lograr. Qué Y el bien. reconocimiento más alto que podíamos lograr era que se convirtió en el área con mayor crecimiento y el área que hizo Wow. crecer a la compañía Coca-Cola Qué durante bien. 4 años seguidos. Fue el área que más creció de la compañía, que era el área que más había de crecer en los últimos 5 años. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hacia adentro logramos que hubiera una cultura muy sólida, pero también hacia afuera logramos una transformación de nuestras marcas y que cada una de nuestras marcas tuviera una promesa tan clara y que la cumpliera de una manera extraordinaria que pusimos a crecer todo. Y era un organismo que crecía como loco. Y justo cuando ya estábamos oliendo las mieles del éxito, pues me llegó mi siguiente misión que era el Medio Oriente, ¿no? Que también tengo mis historias allá. Ahora Pero sí, quiero que bueno, nos cuentes. Oye, me parece hermoso que has tocado varias cosas y es el poder realmente que te entrega cuando el equipo está unido, cuando el equipo vive y sí, respira la misma cultura, el mismo propósito, porque creen en lo que hacen. Creo que eso es un aprendizaje hermoso que nos estás dejando. Y justamente cuando dejas todo esto ya rodando, te llevan a una nueva misión. Cuéntanos sobre esa nueva misión y cuáles fueron los principales retos a los que tuviste que enfrentarte, porque sales de un ambiente donde ya todo estaba acomodado, donde se estaban dando los resultados, donde tenías un equipo empoderado, un equipo que creía, un equipo que la jugaba, a irte a otra zona a comenzar de cero, me imagino, porque cuando uno llega a otro lado, casi que uno llega y ahora aquí qué. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué pasó? a ver, no te olvides que yo ya había pasado por el infierno en esa última posición. Y sí Ya pasé sabías. por varios círculos del infierno, ¿no? O sea, estuvo duro, pero al final vi los resultados. Entonces, cuando tú ves los resultados, dices, Yo ok, puedo. sí se puede. Y no es solo yo puedo, es yo voy a Podemos. poner todas las herramientas para que el equipo con el que yo llegue a trabajar, si hacemos esto, ya sé que es una receta para el éxito. Perfecto. Y me toca llegar al Medio Oriente y la llegada al Medio Oriente fue muy hostil, con todo y que Otra historia. Estás amé el dejando la Medio Oriente. comodidad Dejé mi zona cómoda, o No, sea, pero es que dejé estás mi cambiando compañía, de todo, hasta de la comida, o sea, cambias todo. todo, pero sobre todo, sabes que en México, pues la compañía Coca-Cola es muy respetada, es muy querida, todo el mundo, ¿no? O sea, llegas a una comida y, ay, la comida, y todo el mundo, oye, sí, qué linda. Allá no era, allá Ah, no no. eras líder, eras retador y nadie te quería. Y de hecho, cuando ibas a las tienditas en Arabia Saudita, el refrigerador estaba escondido en la parte más atrás de todos, No. porque ni el tendero te quería, porque no eras nadie, no tenías Ese sí era un participación ambiente de hostil. mercado, era ultra hostil. Y no solo eso, a mí me tocó llegar al Medio Oriente, fíjate, esto fue muy fuerte. Yo me fui antes que mi familia. Y cuando llego al Medio Oriente, pongo pie y me recibe mi jefe y me dice, bienvenido, Malet, te voy a contar algo que pasó ayer. Oh, Acaban de poner un impuesto del 50% del valor total del producto a cualquier bebida que tenga sabor. no, O sea, no es tiene azúcar o no tiene azúcar, no, que no. tenga No te sabor. puedo creer. Entonces, lo único que no tiene Restricción. impuestos es el agua. Sí.
Entonces, ¿qué haces? Y me dijo, Imagínate la perspectiva de las ventas, o sea, y además, no, no, y no, sin por eso, vender como se estás acostumbrado a hacerlo, además. ajá, y me dijo, y por eso te voy contando que agarré todo el presupuesto de marketing y lo puse en comercial, porque No, tenemos que aguantar no, el golpe del precio. no. Y le dije, ¿y entonces a qué me trajiste? Me dijo, pues si tu reputación es la que escuché, pues tú vas a poder hacer magia con lo que Y tenemos. tú, y tú- no, yo creo que tú dijiste, o sea, ¿a qué horas me vine para No, acá? Porque que te digan que además, no vas a tener dinero oh, para ejecutar imagínate, marketing, tú dices, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? imagínate, pero además, pues se quedó, mi gente se quedó acá. O sea, mi gente se quedó en México todavía porque estaban mis hijos en la escuela y todo. Y yo allá y digo, ok, ok. Y ahí me fui a los más fundamentales del marketing. El marketing no es publicidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con los fundamentales del marketing que nos ayuden a llevarlo al siguiente nivel? Y que cuando podamos y cuando veamos la gran oportunidad de hacer publicidad, hagamos una publicidad que sea tan atractiva que el propio director de negocio, ¿no? El gerente general, no me pueda decir que no. Y literalmente eso pasó. Claro, vi muchas oportunidades y llegué con él varias veces, con mi equipo, y le decíamos y nos decía, no, 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 y fueron 100 no, y era un turco, malvado, ¿no? Este, digo malvado porque Claro. ya Además que era sabes, su rol, ¿no? bravo, 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 con un rol tremendo, eh, y nos dijo no 1 millón de veces, pero llegó un momento en que nos tuvo que decir que sí. Y cuando nos tuvo que decir que sí, nos apoyó con, la verdad, que con todo su ser. Y de ahí sale una de las campañas o pues sí, ahora sí que de las creatividades, pues más poderosas en las que me ha tocado trabajar, Ay, que qué fue hermoso. en 2017 en Arabia Saudita, El cambio tiene sabor. Wow. El cambio Eh, tiene sabor, el qué cambio hermoso tiene eso. sabor. ¿Por qué? Porque justo en 2017 entra el rey hereda al príncipe en vida y el príncipe llega y hace unos decretos que hacen un cambio gigante, gigante a nivel cultural en Arabia Saudita, entre ellos que las mujeres podían manejar. Y justo, no me voy a meter a hablar del caso porque lo voy a llevar con Ah, no, claridad y no. con ejemplos y con todo Ay, no, espectacular. ¿Le allá vas a traer? a Colombia, Ay, maravilloso. por Así que todo el supuesto, mundo atento porque creo que esto es un magnífico caso además. es un De éxito caso además. hermoso. ¿Por qué? Porque justo en los tiempos de cambio, en los tiempos de crisis, en esos tiempos es donde se presentan las mayores oportunidades para las marcas retadoras. Son en esos tiempos en donde realmente puedes generar un efecto importante en el líder y puedes afectarlo. Y más allá, nosotros no trabajamos para afectar al líder, nosotros trabajamos para atraer al consumidor. Pero cuando traigamos al consumidor, el consumidor va a dejar al líder. Sí, claro. O va a dejar otra marca, pero el importante y el donde más va a salir es del líder. Es él. Entonces, el líder se va a enojar y por eso el cómo quitarle la novia al líder, si bien es un título que busca provocar y clavar un poquito ahí el cuchillo, es un libro de negocios y es un libro también que tiene muchas vivencias, pero es acerca de negocios, es acerca de cómo crecer tu negocio, cómo encontrar esas pequeñas cosas en los tiempos de cambio, en los tiempos de crisis, que Me hagan que tu encanta. marca se convierta en el motor de crecimiento de la compañía. Y otra vez, las marcas no son solo productos, no son solo servicios, somos personas. Y son en esos momentos de crisis donde las personas también podemos transformarlo todo. Por eso es tan importante tener claridad de lo que está pasando en el mercado, claridad de quién es el líder, claridad de quién eres y hasta dónde puedes llegar para que hagas una promesa tan importante, tan irresistible que la gente no pueda no comprarte. Y bueno, y si ya eres el líder, pues es importante que sepas acerca de esto. ¿Por qué? Claro. Porque si el líder cree que ya llegó a su tope, el líder, ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Sí. Cuando no creces te estancas, cuando te estancas te pudres, te mueres. Si el líder cree que su negocio
está ya consolidado y ellos son los reyes de ese negocio y de lo único que se ocupan es de los competidores en la misma categoría, esos líderes están condenados a morir. Los líderes para mantener su liderazgo tienen que empezar a voltear a ver otras categorías para ver cómo hacen su categoría más grande. Por ende, los líderes se vuelven retadores eternos. Me Y cuando los encanta. líderes se vuelven retadores eternos, entonces los líderes siempre están afuera de su zona de confort, siempre están viendo cuál es la siguiente cima, cuál es el siguiente reto. Y cuando lo ves así, pues Impresionante. tienes todo por crecer y eres un retador eterno. Pero si tú no lo ves así y empiezas a pelearte contra el segundo lugar, lo único que haces es validar al segundo lugar, perder tu corona y estar condenado a muerte. Entonces, el libro le va a servir, o la conferencia le va a servir a las marcas pequeñas, a las marcas medianas retadoras, pero también les va a servir a los líderes, porque no solo van a ver cómo defenderse, que no se trata de defenderse. El juego de los negocios es ataque, es cómo ganar, cómo crecer, cómo liderar, cómo crecer espacios, cómo crecer público objetivo o cómo crecer ocasiones de consumo. Y eso es lo que vamos a platicar por allá. Pero me encanta, Juan, has tocado una cosa, bueno, tantas cosas súper importantes y has hablado sobre ese trasfondo que hay detrás de las marcas, ¿no? No importa que seas una marca pequeña, mediana, grande, líder, retadora. Yo creo que con todo lo que nos has dicho hay un tema muy importante y es que el cambio más importante tiene que darse en la mente de los líderes. Porque son ellos los que están llamados a empujar, a decir, podemos, y tú lo decías muy bien, o sea, un líder, por ejemplo, tiene dos grandes misiones y creo que es una conclusión que estoy sacando de lo que tú nos dices. Uno, demostrar por qué es líder y dos, seguir siéndolo. Y para seguir siendo tienes que inspirar. Y el que viene atrás Justo. se tiene que inspirar en cómo Así lo puede es. lograr. Yo Así creo que es. ese libro tuyo es maravilloso y me encanta que nos cuentes este caso en el evento que tendremos el 17 de septiembre, porque creo que es un evento que está llamado a transformar y a impulsar y con tu charla a ver la estrategia como como ese prisma, como ese impulsor, como eso que realmente conduce el camino y que te ayuda, porque finalmente yo creo que hay un gran reto también en marketing, es que a veces hemos sido muy de táctica, ¿no? Somos muy Sí, cortoplacistas. es terrible. Y eso se nos come el día a día y Uy, cuando menos pensamos se acabó el año y era la promoción, el precio. uy. Cuando veamos tu charla, que esto es un gran abrebocas a lo que tendremos, creo que has tocado algo muy importante también y es esa transformación, esa visión, esa capacidad de romper ese esquema de tengo que tener grandes millones para poder hacer algo importante, porque finalmente cuando tú llegaste te dijeron no hay plata, te queda la creatividad, o sea, ¿qué vas a hacer de manera creativa para ganar terreno? Y creo que eso es un gran mensaje para las marcas que apenas comienzan, las que se están desarrollando y para todas. Yo quisiera, Juan, con todo esto que nos has contado, si tú tuvieras que dar un consejo para ese CEO, para ese gerente o para ese emprendedor que te escuchan, ¿qué les dirías? ¿Cómo crecer un negocio? ¿Cómo impulsar un negocio? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que mirar? Adoro las palabras que dijiste justo hace 30 segundos. Hemos caído en un marketing ultra táctico, que creen que el marketing es publicidad táctica de precio, de descuentos, de llévalo ahora, de generar escasez. Yo no estoy peleado con la táctica es necesaria, pero la táctica viene detrás de la estrategia. Parece que a muchos líderes se les ha olvidado que fueron puestos ahí no solo para dar el resultado de mañana, fueron puestos ahí porque los accionistas, los consejeros, creen que ellos son las personas ideales para llevar este negocio hacia el futuro. Y llevar el negocio hacia el futuro implica una responsabilidad gigante hacia dos lados, hacia afuera, hacia los consumidores y hacia adentro, hacia tu gente. Entonces, para mí, yo lo que invito a los líderes es a dos cosas. Uno, hacia adentro, elevar su frecuencia. A elevar su Qué frecuencia, a belleza. llevar un liderazgo consciente, un liderazgo que inspire a la gente, que los mueva, que los lleve y que los invite a pensar en el mediano y en el largo plazo. Porque los líderes, y uno de los roles más importantes de un líder es pensar quién va a ser su sucesor o su Uy, sucesora. sí. De repente se nos olvida y entonces el líder Se nos llega, olvida. agarra,
se mete, hace un marketing táctico que le va a dar resultado durante 2 años en lo que se come todo lo que construyó estratégicamente la marca los últimos 20 años, y entonces se come la estrategia, desarrolla pura táctica y le deja el futuro hecho añicos al que viene detrás. Uy, Y es peligrosísimo, porque es justo una receta para el desastre. Y lo segundo es que si eres un líder consciente y ya estás listo para tu siguiente nivel, entrena a tu gente, deja un equipo que pueda vivir sin ti, que tu empresa pueda vivir sin ti. Y eso es lo mejor, el mejor regalo que le puedes dar a la empresa y a tu equipo, porque tu equipo va a crecer. Entonces, desarrollando una cultura de equipo de alto rendimiento, una cultura de alta frecuencia, vas a asegurar que todos están en el mismo nivel, en esa misma energía que puede llevar y dar un paso más. Y hacia afuera, usa la táctica, no abuses de la táctica, úsala, pero siempre con base en estrategia, siempre, siempre que hagas algo, tienes que pasarlo por el filtro de cuál es el alma de tu marca. Y el alma de tu marca es la razón de existir de tu marca. Entonces, si tú tienes claro por qué existes, qué es, tiene que ser una razón por la cual satisfaces al consumidor. No existes para salvar al mundo, existes para darle algo al consumidor. me encanta Eh, eso. ¿No? Yo estoy Sí, cansado de esos propósitos de marca que salvan al mundo, de verdad. sí, sí. Me encantó, me encantó. Con eso vas a dejar un mejor futuro, porque vas a ir construyendo una marca mucho más sólida, mucho más resiliente, y que los competidores que van a llegar contra ti de precio, porque si haces bien las cosas van a haber muchos competidores y te van a atacar desde arriba con equity y te van a atacar desde abajo con precio. Si tú haces bien las cosas, vas a construir un equity tan diferenciado, tan grande y tan potente que los que te están atacando desde arriba no van a poder pegarte. ¿Por qué? Porque tú vas a tener jugada de retador, y los que están abajo pues van a voltear y van a agarrar de un lugar en que esté más fácil, porque de ti no van a agarrar. Me encanta. De hecho, escuchándote, hay algo que se me viene a la mente y es, a veces le tenemos miedo a la competencia, pero a veces cuando la competencia pasa es porque lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que tienes que Total. prepararte, tienes que inspirarte, tienes que defenderte desde adentro y como tú lo dices, llenarte del conocimiento, los recursos. Los recursos no me refiero solamente a los económicos, sino emocionales, que realmente te ayuden a conducir tu energía a lograr algo que valga la pena para todos. Y creo que eso es realmente de lo que se trata marketing, ¿no? Cada acción que hagamos debería tener un propósito de conquista. Cada acción debería 100%. tener un propósito de conquista. Y eso es lo que nos vas a contar. Cuéntanos qué vamos a ver el 17. Cuéntanos un poquitico qué va a pasar el 17. A ver, tú sabes que yo construí una empresa que lleva 4 años, que se llama Palmer Cooper Wallace, basado en tres cosas: conocimiento profundo del consumidor, que para eso he utilizado tus servicios de manera ardua, porque justamente tú eres esos ojos que me ayudan a analizar los comportamientos del consumidor antes y después. Entonces, entender al consumidor es la primera parte. La segunda es seducirlo. ¿Por qué? Porque el que no seduce no detiene la mirada de la gente, no detiene el pulgar de la gente en Instagram, no detiene a la gente para que puedan pensar y decir, quiero saber más. Y cuando haces que la gente quiera saber más, conquístalo. De eso se trata Palmer Cooper and Wallace. Y con eso es construir marcas sólidas, trabajar en innovación, construir culturas, construir capacidades. Y en esas capacidades es justo con lo que me voy a parar ahí. Hablar de casos reales, con resultados reales, en donde les voy a hablar del Medio Oriente, pero también les voy a hablar de marcas que con $200 de presupuesto pues han hecho bastante historia. Y también les voy a Increíble. hablar de empresas familiares que con presupuestos más modestos han hecho un ruido importante en el mercado. Y de eso se va a tratar la conversación. Es cómo hacer que tu marca brille en el presente. Y justo todo viene apadrinado o bajo el paraguas de cómo quitarle la novia al líder.
Me encanta, Juan, me encanta. ¿Cómo quitarle la novia al líder? Es una frase súper súper potente, ¿no? Y ahora sé que estás compartiendo mucho de tu conocimiento en tu podcast, Ajá, La así es. Chamarra, La Chamarra de La Palmer. chamarra de Palmer. Me encanta. Yo quisiera que ahora nos contaras muy brevemente de qué se trata ese podcast, porque también es digamos que todo esto es un mundo de inspiración y lo que vamos a ver el 17 no para ahí. Sí, seguimos con muchas otras cosas, con muchos proyectos, con temas de seguir compartiendo esa visión de transformación de marcas, de transformación de negocios, porque finalmente es una visión que queremos compartir y que pues, a la que le estamos apostando en el sentido de tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más reales, más sinceros, más honestos, para que justamente logremos esa transformación y construir negocios de futuro. Porque tú lo decías muy bien, podemos lograr que la caja registradora suene hoy, si bajamos el precio, el 2 por uno, etcétera, pero eso Claro. no es el equity. Estamos acá es para generar valor, para realmente ser relevantes. Y de hecho, hay una cifra que tú la conoces, ya hemos hablado, el 79-81% de las marcas se pueden morir mañana y a nadie le importa. Eso significa que algo nos ha faltado lo que tú hablas, transformación, cultura, sensibilidad, innovación, nos ha faltado estrategia y me encanta que nos puedas hablar de eso el próximo 17 de septiembre, porque lo hablas desde la realidad, desde lo que te tocó, Sí, desde cómo se sí. puede, desde las marcas que he sido testigo cómo has acompañado marcas maravillosas que han logrado grandes hitos y que no tienen que tener los millones en su cuenta para lograrlo, sino una visión muy sensible del mercado, de lo que son y de lo que quieren lograr. Eso me encanta. Yo quisiera que rápidamente nos hablaras de el podcast, porque creo que la gente vale la pena que sepa que tienes un podcast, que te escuchen, porque creo que hay mucha historia, sé que tienes invitados, sé que estás llevando el marketing a otro nivel, el Mm. negocio y la estrategia a otro nivel. Y bueno, eso me parece maravilloso y la mejor forma que uno tiene de aprender es escuchar a los que ya han transitado el camino. Así Justo, cuéntanos un poquitico de eso, por favor. justo. A ver, la verdad es que ese podcast es un proyecto personal por gusto, porque creo que si pones a la gente correcta, puedes ayudar a elevar el nivel de conocimiento de negocios y de marketing, que es como mi rol principal. Pero sí he invitado a varios CEOs que dan su perspectiva de negocios y que me han hablado de cómo transforman su empresa en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a ese podcast y por qué se llama La Chamarra de Palmer? Palmer en los nombres de mi compañía, Palmer es el seductor. Me encanta. Y, y justo, como tú Pero sabes, ahora nos cuentes rápidamente de los otros dos, ¿no? Porque no vamos a claro, quedarnos claro, solamente con claro. Palmer. Cuando pues tú sabes, ¿no? Nos ha tocado compartir varios escenarios, o sea, incluyendo el Movistar en Colombia, que el lujo estar parado en un foro tan bonito con gente tan linda. Y bueno, en una de esas conferencias que di, de pronto se me acercó una persona al final y me dijo, me encanta la historia de tus tenis, es magnífica, pero te hace falta una chamarra. Y yo, ¿y por qué dice eso este señor? Qué raro señor. No, te hace falta una chamarra. Le digo, no, pero a mí me gusta subirme con mi saco. Me dice, no, 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 te hace falta una chamarra. Le Chamarra digo, para los colombianos es chaqueta, ¿no? chaqueta, exacto. Entonces me dice, te hace falta una chaqueta. De hecho, es colombiano el señor. Y le digo, ok, a ver, cuéntame, ¿por qué me estás diciendo esto? Y me dice, pues porque yo tengo una fábrica de chaquetas. Y le digo, ok, ok. Le digo, pues sí, o sea, sí, tal vez me hace falta, enséñame el catálogo. Y me dice, no, 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 no estás entendiendo, te quiero regalar una. Y le dije, órale, qué buena onda, ¿no? Qué Qué grande ser humano, generosos. qué generoso. Aquí están mis datos. Dije, no me va a escribir este señor, yo creo que era la emoción del momento y listo. No, no, a la hora me estaba escribiendo De este querido, señor. de querido. Oye, querido, ¿cuándo hacemos la chamarra, no? La chaqueta. Le digo, ok, ¿cómo la quieres? Y bueno, tras un par de aventuras, acabo con una chamarra, una chaqueta, color rosa Barbie. ¿Por Divina. qué? Me consta. Porque esa chamarra es del color de mis tenis, que tiene una historia muy profunda Nos que tienes voy que a contar. presentar, Sí. la voy a presentar contigo, entonces no la quiero quemar acá No, en no el lo vamos a podcast. chiviar. Entonces, el rosa se ha vuelto un color icónico de mi compañía.
Y le dije, no sé si me voy a atrever a usarla, pero va. Y es una chamarra rockera, Divina, yo la conozco. rosa, Barbie. Antes de la película de Barbie, y sí, antes Tú de la ya película de estabas listo, Minecraft. ya estabas listo con Para el la rosa gente antes de que me Barbie. bulea con Barbie y con Minecraft, yo fui antes. Fuiste Entonces, el pionero. pionero. Y entonces me la da y dije, ¿qué hago con esto? Pero me la puse y me encantó. Pero me la quito y digo, Dios mío, ¿qué hago con esto? Entonces dije, voy a hacer un experimento. Próxima conferencia que me inviten, por lo general nos invitan, y son 2 sesiones. O sea, un día en el que soy conferencista y el otro día que no soy conferencista, pero estoy por ahí caminando. Bueno, el día que no soy conferencista me pongo mi chamarra rosa, voy caminando y inmediatamente toda la gente te para y te dice, oye, a ver, espérate, a ver, cuéntame, ¿y esa chamarra por qué? Y luego se dan cuenta de que algo hay especial en ti. Y entonces entendí que esta chamarra me llevaba a salirme de mi zona de confort, a mí, pero me llevaba a salirme de mi zona de confort, pero me ayudaba a brillar. Y entonces la llamé la chamarra de Palmer, porque era una chamarra que me ayudaba a hacer que la gente se acercara y me sacaba de mi zona de confort, pero al mismo tiempo la historia que yo les daba de regreso, la gente se quedaba conmigo y les encantaba. De hecho, saqué varios clientes por platicar de la chamarra. Y entonces el podcast se llama La Chamarra de Palmer porque cualquier invitado que viene, y por eso tiene que ser presencial, entonces tienes que avisarme cuando vengas a México, Elsa, porque les pongo la chamarra rosa, Sí, seas los he visto. grandote, seas chiquita, todos se han puesto la misma chamarra y desde ese lugar de incomodidad los entrevisto para que suelten un poquito qué los saca de su zona de confort y qué los ha llevado a crecer con sus marcas y con sus empresas. Y eso es lo que Hermoso, van a encontrar en la chamarra de Palmer, justamente. hermoso, Historias bien, bien hermoso. bonitas, que además acabó convirtiéndose en un ritual de firmar la chamarra. Entonces, los Ah, ya no son solamente los invitados, tenis, también los... no, Ay, no, qué la lindo. chamarra es solo los que van al podcast. Y Ay, qué entonces vas divino. al podcast, dejas un mensaje en la chamarra y ahorita la chamarra es una cosa hermosa, toda tatuada, toda llena de firmas por todos lados. Y pues, ¿qué te digo? Es una de mis piezas favoritas de mi vida, porque ha sido mucha gente que ha ido a apoyar la causa. Así que muy lindo. Me encanta, Juan, me encanta. De verdad que tienes una historia hermosa, Gracias. inspiradora. Creo que has hecho una carrera eh, como pocos la hacen desde abajo. Y creo Sí. que como pocos la agradecen, porque también creo que eso es un camino que te da conciencia, te da espíritu, te forja. Y bueno, eso también te ha dado los grandes logros que hoy tienes con tu compañía y por supuesto los que le diste a Coca-Cola Company en su momento, ¿no? Mm. Así que yo estoy de verdad muy feliz, muy entusiasmada. Quiero que la gente no se pierda el escucharte porque realmente eres no solamente un estratega, sino un transformador de marcas. Y lo he Mm. visto en marcas pequeñas, marcas grandes. Y creo que esa es la magia realmente del marketing. No importa el tamaño de la marca. Lo que importa es el tamaño de la estrategia. Y creo que eso es lo que tú nos has enseñado. Y por eso estoy muy emocionada. Así que el próximo 17 de septiembre hablaremos de amor, porque mostraremos el brand love. Claro. Hablaremos de qué haces con todo eso y que ahí digamos que es tu despliegue de cómo realmente eso que has construido en el pasado, que te trae hasta hoy, tiene que transformar o te tiene que impulsar para seguir cosechando hacia el futuro. Así que más que emocionada, agradecida de que por supuesto Palmer, Cooper and Wallace se estén uniendo contigo a todo esto, que es una gran aventura, porque finalmente es Palmer, Cooper and Wallace, Así nuestro es. patrocinador de todo esto. Y bueno, Así yo creo es. que esto va a ser una gran experiencia y creo que es mucho lo que las marcas van a aprender. Y para los que nos están viendo, eso no es un evento cualquiera y saben que lo estamos diseñando diferente. No es un evento donde les vamos a mostrar solamente cosas. Es un evento donde queremos que realmente salgan con algo muy claro de cómo transformar marcas de futuro, de cómo realmente Exacto. convertimos entre todos esa cifra de que las marcas se pueden morir y a nadie le importa, a que realmente seamos cada día más las marcas relevantes y significativas en la vida de la gente. Así que, Juan, yo estoy súper agradecida por este espacio,
muy Al emocionada, como contrario. ya lo he dicho varias veces en esta charla. Y bueno, esperaré muy feliz estar ahí aplaudiéndote como fans. Tú sabes que soy fans número uno de la- Igualmente. de los tenis rosa, de la chamarra rosa, de cómo quitar a la novia líder, que eso me encanta ese libro, hay que leerlo por lo menos 3 veces, es maravilloso porque en cada lectura, de verdad, en cada lectura tú aprendes. Y lo digo y lo Gracias. dicen mis alumnos y bueno, Mm, creo que va a ser transformador. Te lo agradezco. Con esto quiero cerrar este espacio, esta entrevista. Ha sido muy generosa por el tiempo. Y bueno, Encantado. quienes nos están escuchando, realmente, de verdad, este hombre es todo un estratega, un Mm, transformador y no se pierdan lo que él tiene que contarnos. Realmente son tips, son consejos que vienen de la práctica y que valen oro. Así que bueno, un gusto para todos y nos vemos el próximo 17 de septiembre en la sede de Uni Andinos. Así que nos vemos. Qué emoción. Bye bye. Chao.